licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se dirige con el saludo correspondiente a las banderas de guerra custodiadas por las escoltas de cadetes del Heroico Colegio Militar, del Colegio del Aire y de la Heroica Escuela Naval Militar, acompañado por el General Secretario de la Defensa Nacional y el Almirante Secretario de Marina. El presidente de los Estados Unidos mexicanos se dirige al estrado junto con los altos mandos. ¡A descansar! ¡Yo! Sean tan amables en tomar asiento. En estos momentos ingresa al campo de honor el cuerpo de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, con un contingente integrado por banda de guerra, escolta, estandarte del cuerpo de cadetes, guiones de las carreras del cuerpo general, infantería de marina, aeronáutica naval, logística naval, ingeniería mecánica naval, ingeniería en electrónica y comunicaciones navales, así como la primera, segunda, tercera y cuarta compañía de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, con sus respectivos guiones, junto con 2 compañías de cadetes pertenecientes al Heroico Colegio Militar y Colegio del Aire, grupo de comando al mando del ciudadano capitán de navío Juan Carlos Cruz Ruiz, comandante del Cuerpo de Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar.
Damos inicio a esta ceremonia del 105 aniversario de la defensa patriótica del puerto de Veracruz del 21 de abril de 1914 y jura de bandera de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, con los honores plenos al ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se invita a la amable concurrencia a ponerse de pie durante los honores. Honores. Se invita a la amable concurrencia a tomar asiento. Preside esta ceremonia el ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Concurren en el presidium: Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz. Doctora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, secretaria de Gobernación. Ingeniero Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes. Licenciado Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo.
así como altos funcionarios militares, navales, autoridades civiles y medios de comunicación que nos acompañan. Damas y caballeros, sean cordialmente bienvenidos. Es un gran honor contar con la presencia de nuestros hermanos de armas, cadetes del Heroico Colegio Militar y del Colegio del Aire. Con profundo respeto, las y los mexicanos, así como los integrantes de las Fuerzas Armadas, recordamos a los héroes que el 21 de abril de 1914 y el 13 de septiembre de 1847 ofrendaron sus vidas en la defensa de nuestra patria. Para hacerlo fehaciente, el ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, dará lectura a la lista de héroes de la Heroica Escuela Naval Militar y del Heroico Colegio Militar, seguido por el toque de silencio de la banda de guerra y una salva de fusilería ejecutada por las compañías del Cuerpo de Cadetes. Se agradece a la amable concurrencia ponerse de pie y permanecer en respetuoso silencio durante este acto. Teniente José Azueta. Cadete Virgilio Uribe. Teniente Juan de la Barrera. Cadete Vicente Suárez. Cadete Agustín Belgar. Cadete Juan Escutia. Cadete Fernando Montes de Oca. Cadete Francisco Márquez.
Los cadetes de primer año de la Heroica Escuela Naval Militar se desplazan al frente de todo el dispositivo con el objetivo de dar el primer paso formal de cualquier oficial naval en formación y para todos los elementos que conformamos a las Fuerzas Armadas, jurar lealtad incondicional a nuestra bandera, ejercer y hacer valer sus colores y todo su simbolismo, heredado con los actos heroicos de los mexicanos que nos anteceden, en especial con la sangre derramada de las mujeres y hombres que sin vacilaciones y con todo su amor a la patria mantuvieron el honor de México. A continuación, el ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, tomará la protesta al personal de cadetes de primer año de la Heroica Escuela Naval Militar. Escoltas, descansar. Yo. Escoltas, paso doblado. Yo. Escolta a la derecha. Yo. Cadetes de primer año de la Heroica Escuela Naval Militar, les pregunto, ¿protestan seguir con fidelidad esta bandera, emblema de nuestra patria, y defenderla hasta alcanzar la victoria o perder la vida? Si no lo hicieran así, que la nación se los demande.
izquierdo. Yo. ¡Sueltas! ¡Alto! ¡Yo! ¡Sueltas presentar! ¡Yo! Se invita a la amable concurrencia a tomar asiento. A continuación, escuchemos a la cadete de primer año del Servicio de Logística Naval, María del Cielo Évoli Hernández, quien dirigirá unas palabras en representación de sus compañeros. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, en compañía de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. General Luis Crescencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional. Distinguidas autoridades civiles, militares y navales que integran el Presidium, personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas, compañeras y compañeros cadetes, familiares y amigos. Es un gran honor para mí ser la portavoz de la generación 2023 y agradecerle su presencia en este acto tan solemne. En nuestras mentes aún están frescos los recuerdos de hace algunos meses, cuando con incertidumbre, pero cargados de muchos sueños y metas, nos despedíamos de nuestros hogares con anhelo y decisión de formar parte de las Fuerzas Armadas Mexicanas, como cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar. Hoy es un sueño hecho realidad y estamos aquí, en este campo de honor, viendo los primeros frutos de nuestro esfuerzo y disciplina, demostrándonos que con entrega y constancia seremos capaces de convertirnos en dignos oficiales de la Armada de México. Adaptarse no ha sido fácil. El cambio se ve en cada uno de nosotros y con gran seguridad hoy podemos decir que ya somos otros. Nos convertimos en hombres y mujeres orgullosos de ser cadetes de este heroico plantel. El deseo que nos trajo hasta aquí ha sido la pieza clave en nuestra primera etapa de formación, un logro que les debemos al personal directivo, administrativo, docente y de instructores integrantes de este plantel. Jurar bandera significa que vivimos con los valores de honor, deber, lealtad y patriotismo, valores que distinguen a quienes integramos a la Armada de México. Jurar bandera manifiesta nuestro firme compromiso de velar por la paz, la libertad y la seguridad de nuestros conciudadanos. En nombre de mi generación, reitero a cada uno de los presentes que esta fecha quedará grabada por siempre en nuestras mentes y agradecemos de manera muy especial a quienes han depositado su confianza en nosotros, a nuestros padres, familiares y amigos. Hoy recibimos el espadín, símbolo de liderazgo, que nos otorga a cada uno de nosotros la máxima responsabilidad de portarlo con honor. Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, tenga la certeza que jamás defraudaremos a nuestra institución y menos aún a nuestro país.
Nos sentimos muy agradecidos por el invaluable apoyo que usted nos brinda para tener una formación académica. Aplicaremos los conocimientos y doctrinas que aquí se nos imparten, quienes guían en este proceso de formación a los cadetes. Para nosotros es claro su compromiso con la educación naval, clave para el desarrollo de nuestra institución y que nos permite convertirnos en las y los marinos navales que México requiere. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, nos sentimos muy honrados con su presencia. Le refrendamos nuestro compromiso de velar por la patria y seguridad de nuestros conciudadanos. Sabremos enaltecer el juramento que hemos hecho hoy a nuestro lábaro patrio y a nuestra nación, las cuales defenderemos con nuestra vida si así fuera necesario. Seguimos el noble ejemplo de nuestros héroes navales, notables marinos, el teniente José Azueta Abad y el cadete Virgilio Uribe Robles, quienes el 21 de abril de 1914 marcaron con sus acciones la gloria de nuestra escuela. En su memoria, hoy nos comprometemos a entregarnos por nuestra nación, porque somos cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y estamos listos para servir a México. Muchas gracias. Las y los cadetes de primer año que han sobresalido por su aprovechamiento académico y buena conducta durante el presente año lectivo reciben de manos del ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas e integrantes del Presidium, el espadín, que los distingue como cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y que simboliza el principio de formación del don de mando, virtud que les caracteriza en su vida futura como oficiales, líderes navales de la Armada de México al servicio de la sociedad en general. El don de mando está definido por las cualidades que debe poseer un oficial naval para conseguir la suficiente motivación en el subordinado bajo sus órdenes con el fin de lograr cumplir de forma exitosa con la misión encomendada. En el siglo XVIII, en la Armada República Española, el espadín jugó un rol de ordenanza, es decir, como ícono para los jefes y oficiales de los preceptos del régimen castrense para el buen gobierno de las tropas, dejando a un lado la función de ser propiamente un utensilio de ataque, disminuyéndose el tamaño de la hoja hasta llegar a determinarse su uso como bayoneta y posteriormente como un arma meramente ceremonial. Sin embargo, no siempre fue así. En Francia, su lugar de nacimiento, los vestigios indican un origen bélico, y es que el espadín, a pesar de no haber sido concebido para causar cortes, sí se inventó para esquivar los golpes y dar estocadas tal como lo indican sus características de ligereza, dureza y rigidez. ¡Alto por el flanco izquierdo! Para proseguir con esta ceremonia, se realizará la entrega de espadines a los cadetes de primer año por el ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y altos funcionarios que le acompañan en el Presidium, para lo cual se solicita a los integrantes de este ponerse de pie. Reciben, en representación de sus compañeros los cadetes de primer año, Luis Fernando Duque Reza,
Héctor Santiago Huerta Cornejo, Jesús Gerardo García Infante, Itzel Mendoza Romero, Germán Antonio Ruiz Esparza, Jesús Algenid Martínez Olea, Héctor Francisco Larios Macías, Fernando Joel Cárdenas García, Viviana Romero Bravo, Manuel Alonso García Merino, Jesús Eduardo Torres Sánchez, Alberto Vera Lezama, José Ricardo García García, Giselle Dimas Córdoba, Adi Suset Cruz Gómez Gloria Estefanía Flores Castillejo. y Laura Jocelyn Cerón López. Saludar. ¡Ya! Por el flanco izquierdo. ¡Ya! Se invita al Honorable Presidium a tomar asiento. Hoy, las y los cadetes de primer año de la Heroica Escuela Naval Militar acaban de recibir el símbolo que los identificará como oficiales navales en formación, quienes se preparan para ejercer un futuro con liderazgo, responsabilidad e integridad, el don de mando como oficiales de la Armada, siempre con apego y respeto a los derechos humanos. Su finalidad será, en todo momento, garantizar el cumplimiento de la misión y atribuciones de la Secretaría de Marina Armada de México. En esta ceremonia conmemorativa han jurado bandera 202 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, comprometiéndose con nuestra patria a entregarse totalmente al engrandecimiento de nuestro país, conociendo y cumpliendo con sus obligaciones y la misión que nuestra institución tiene con la ciudadanía. En la Heroica Escuela Naval Militar, estos jóvenes en formación naval que acaban de comprometerse con sus familias, la Secretaría de Marina y la nación entera, habrán de aprender a hacerse obedecer para servir a México con honor, deber, lealtad y patriotismo, tal y como lo hicieron los héroes que nos antecedieron y de los que ya se hizo mención en esta ceremonia. Y para proseguir, a cargo de la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina, de la autoría de José Pablo Moncayo, escuchemos la pieza musical Meno Mozo y Alegro de Hualpango.
El 19 de febrero del presente año, a instancias y por decreto del ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se derogó el artículo 16 del reglamento de la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, lo que se traduce como el restablecimiento del derecho para el personal retirado que cumpla con los requisitos de ley de portar las insignias del grado inmediato superior. Lo anterior es un gesto de parte del Mando Supremo de reconocimiento y justicia a los miembros de las Fuerzas Armadas que consagraron su vida entera al servicio de la población de nuestro país, de México. Es por ello que se solicita respetuosamente al ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos entregar a 17 elementos navales las insignias del grado inmediato superior. Se invita a la amable concurrencia a ponerse de pie. Reciben los ciudadanos, almirantes, Rubén Medina Muro, Juan Ortiz Guarneros, Francisco Ortiz Ortiz. Vicealmirantes Ramón Galindo, Francisco Vela García. Contraalmirantes Elías Aquino Morales, Jorge Alfredo Vega Rodríguez, Julio Roberto Ballinas Bustamante, José Hernández Gamboa. Capitán de fragata Daniel Rosas Cruz. Capitanes de corbeta María de la Cruz Martínez Servín, Jaime Merlín Antonio. Tenientes de navío Justina Hernández Hernández, Pedro Gustavo Camacho. Tenientes de corbeta Sergio Enrique Sánchez, Ángel Hermida Cruz. Y primer maestre Eugenio Ramón Reyes. A continuación, toque 3 de Diana y fanfarrias en honor del personal ascendido. Brindémosle un fuerte aplauso a este personal naval por este merecido reconocimiento, por su permanencia en el servicio activo de la Armada de México. Se invita a los asistentes a tomar asiento.
Prosigue este evento con la ceremonia de imposición de condecoración excepcional primera clase por cumplir 50 años en el servicio activo de la Armada de México al ciudadano almirante, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México, y al ciudadano almirante José Antonio Sierra Rodríguez. Continúa esta ceremonia con la lectura del acuerdo presidencial, por el que hoy se impondrán las condecoraciones de perseverancia excepcional de primera clase. Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y mando supremo de las Fuerzas Armadas mexicanas, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Acuerdo. Otórguese la condecoración de perseverancia excepcional en primera clase al personal que a continuación se relaciona por haber cumplido 50 años de servicios prestados a la nación en el activo de la Armada de México. Almirante José Rafael Ojeda Durán, Almirante José Antonio Sierra Rodríguez, dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México a 31 de enero de 2019. Pedimos a los presentes ponerse de pie. Se solicita respetuosamente al ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, imponer las condecoraciones de perseverancia excepcional primera clase. Recibe la condecoración excepcional primera clase por cumplir 50 años en el servicio activo de la Armada de México, el ciudadano almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México. De igual manera, recibe la condecoración excepcional primera clase por cumplir 50 años en el servicio activo de la Armada de México el ciudadano almirante José Antonio Sierra Rodríguez, director general de Construcciones Navales. Acto seguido, el ciudadano almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México, hará uso de la palabra. Sean muy amables en tomar asiento. Muy buenas tardes. Es un gran honor dirigirme al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, así como a su distinguida esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Señor presidente, doctora Beatriz, a la historia que guardan los muros de esta heroica escuela naval, hoy se suma su grata presencia. Sean bienvenidos. Palabras que hago extensivas a todos y cada uno de quienes nos distinguen con su compañía en esta significativa ceremonia, a los integrantes del Presidium, al personal de las Fuerzas Armadas, a las familias de los cadetes, a los medios de comunicación, público en general. Gracias por estar hoy aquí. Gracias por ese cariño demostrado a las y los marinos navales de México. Hoy, ante nuestro lábaro patrio, los cadetes de primer año de la heroica Escuela Naval Militar dan muestra de su más grande y sublime entrega a México, jurándole una lealtad absoluta e inquebrantable. Lo hacen convencidos de que para ser un marino naval no hay más travesía que la que se forja con honor, deber, lealtad y patriotismo.
Lo hacen en memoria de esa patria o esa patriótica defensa del puerto de Veracruz aquel 21 de abril de 1914. Este significativo evento marca el inicio de la carrera naval de estos jóvenes marinos, quienes han concluido exitosamente el curso básico de adiestramiento naval, demostrando así que están listos para iniciar sus estudios profesionales en una travesía a favor de las mejores causas de México. Mujeres y hombres que se han sumado a las filas de una armada dispuesta a brindarles una educación naval integral que les permitirá forjarse un futuro, pero sobre todo que los impulsará a cumplir su más grande sueño, que es servir a México. Cadetes de la heroica Escuela Naval Militar que hoy juran bandera estarán bajo el amparo de su alma mater, misma que al toque de clarín les habrá de exigir disciplina, voluntad y entrega, un actuar que honre el juramento que hoy han hecho frente a nuestra insignia nacional. Han empeñado su palabra ante uno de los símbolos patrios más importantes de la nación, pero también lo han hecho de cara a sus seres queridos y teniendo como testigos a quienes confiamos plenamente en ustedes. No defrauden a sus padres ni a sus más queridas familias. No defrauden a nuestro comandante supremo. No defrauden a México. A partir de este día, les espera una vida más que una profesión, que como ninguna otra demanda amor a nuestro pueblo. Una labor a la que jamás deben de anteponer la palabra sacrificio, toda vez que velar por la patria es una noble acción que solo puede cumplirse con vocación y absoluta convicción de quien sirve, ennoblece más que recibir. En este periplo que hoy inicia, habrán de actuar siempre bajo los dictados de su corazón con decisión y arrojo, porque tal como lo afirmó con suma vehemencia el ilustre don Carlos Pellicer, la patria debe ser nuestra alegría y no nuestra vergüenza por culpa de nosotros. Hay que ser héroes de nosotros mismos, con un heroísmo que en la actualidad se traduzca en unas Fuerzas Armadas que reconocen que su actuar jamás debe dirigirse contra el pueblo. Un sublime heroísmo de nuevas formas y razones innegables que busque lo mejor para México con responsabilidad, legalidad y absoluto respeto a los derechos humanos. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, es tradición que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas sea quien tome la protesta a los jóvenes cadetes que inician su trayectoria naval. Pero hoy, además de cumplirse tan significativa costumbre, damos inicio a una nueva etapa que se forja en esta heroica escuela naval. Ante usted, señor, se encuentra la primera generación de jóvenes que se forman bajo los esquemas de un México diferente, de un México que se transforma. Es una etapa de reivindicación y justicia social. Como ejemplo de ello, nos acompañó un grupo de marinos retirados que recibieron de sus manos lo que por derecho le correspondía, el grado naval inmediato superior, por el que entregaron su vida entera. Por todo ello, muchas gracias, señor presidente. Gracias también por la condecoración a 2 hombres de mar que hemos cumplido 50 años de servicio activo en la Armada de México, quienes hoy, más que nunca, sabemos que el ser marinos navales ha sido la mejor decisión de nuestras vidas. Y en ese cúmulo de emociones, permítame, por favor, señor presidente, reconocer que no hemos forjado esto solo,
que hemos navegado de la mano de grandes generaciones. Es justo decir que esta ha sido una travesía a la que han formado parte muchos, nuestros superiores y nuestros subordinados, quienes juntos nos compartieron sus experiencias y enseñanzas, por lo que con ello forjamos nuestro propio carácter y tomamos nuestras propias decisiones. A ellos, infinitas gracias. Desde luego, a nuestras queridas familias, nuestros padres, esposas, hijos y ahora nietos, quienes personifican un amor siempre incondicional. A todos ellos les damos las gracias, infinitas y eternas gracias. Por supuesto, agradecemos también a las y los mexicanos por darnos su confianza y la oportunidad de portar este uniforme naval que entraña la lucha de todo un pueblo. Hoy, 21 de abril, teniendo presente el patriótico ejemplo de quienes defendieron la nación en 1914, esta nueva generación de marinos que juran lealtad ante el lábaro patrio y quienes somos marinos de trayectoria, refrendamos nuestra promesa ante el pueblo mexicano. Hoy, ante significativo evento donde se juran lealtades y se comprometen voluntades, quiero reiterarle a usted, señor presidente, y a nuestra nación, que las Fuerzas Armadas estamos más unidas que nunca, con una hermandad inquebrantable y a toda prueba, buscando el bien común y el servicio de su pueblo, porque estamos plenamente convencidos que la unión hace la fuerza. Ante esta lógica, un pueblo que se une será más grande y más fuerte. Por ello, unamos voluntades. Es hora de pensar en México. Es hora de una verdadera unión. Es hora de recuperar nuestro tejido social para lograr una nación en paz. Es hora de trabajar por el bien común. El tiempo no regresa y cobra dividendos. No perdamos más el tiempo. Señor presidente, usted y los mexicanos cuentan con unas Fuerzas Armadas dispuestas a ser fieles a los principios de libertad y justicia que hacen de esta patria una nación independiente, humana y generosa. Apostemos por la unión de todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Se invita a la concurrencia a escuchar la pieza musical Veracruz, de la autoría de Agustín Lara.
A continuación, escuchemos el mensaje del ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Diputado Porfirio Muñoz Ledo, diputado presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Ciudadano gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García. Oficiales, cadetes de la Armada de México, familiares de cadetes que están acompañándonos en esta ceremonia, amigas, amigos todos, paisanas, paisanos. Digo esto último para recordar que soy veracruzano. Algunos podrán decir que ¿por qué lo tengo que recordar? Mi padre era veracruzano de la cuenca del Papaloapan y mi madre de un puerto de Tabasco, de frontera. Y de acuerdo a la Constitución de Veracruz, del artículo 11, los hijos de padres veracruzanos son veracruzanos. Y me da mucho gusto participar en esta ceremonia de toma de protesta a cadetes que están ingresando a esta heroica Escuela Naval de Veracruz. Es muy importante estar en esta Escuela Naval y recordar lo sucedido en 1914. Tenemos que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Tenemos que conocer nuestra historia. Decía Cicerón, o a él se le atribuye, de que la historia es la madre de la vida, la maestra de la vida. Se habla de Veracruz como el puerto 4 veces heroico. Y si revisamos el porqué del heroísmo de los veracruzanos
en estas 4 memorables ocasiones encontramos que siempre ha sido para defender a nuestra patria y de cómo nuestros antepasados, nuestros héroes, han luchado en distintas épocas por la libertad, por la justicia, por la defensa de nuestra soberanía. La primera vez que se considera a Veracruz como puerto heroico es por defender a la patria luego de un intento de reconquista de España, 1826. Ya se había consumado la independencia, 1821, pero no conformes, los españoles querían seguirnos manteniendo como colonia. Por eso se organizaron desembarcos, invasiones, hasta que se estableció que México iba a ser una nación libre, independiente y soberana. Pero esto significó resistir aquí en Veracruz por más de tres años, hasta expulsar a los ocupacionistas. La segunda vez que es reconocido el heroísmo de los veracruzanos será en un intento de intervención en ese entonces de Francia, 1938. Una guerra injusta. Se querían cobrar cuentas pendientes hasta por pleitos que se originaron entre liberales y conservadores, entre facciones en ese entonces, y se afectó un establecimiento comercial de un ciudadano francés, una pastelería. Por eso se llamó a esa intervención la Guerra de los Pasteles. Se toma el puerto de Veracruz, hay defensa. En ese entonces, Antonio López de Santana destaca defendiendo al país, porque así pasa también en la historia. No siempre los villanos actúan de la misma manera. Son procesos sociales, políticos. Santana, en el inicio, actuó como patriota y luego terminó como traidor. Y eso se puede decir de otros políticos civiles o militares. En esa ocasión, 1938, defiende el puerto. Es cuando pierde la pierna. Y el pueblo de Veracruz resiste y se logra la paz.
No tardó mucho tiempo y de nuevo, esta sí, una invasión más dolorosa, dañina, que entristeció a nuestro pueblo. La invasión estadounidense de 1847 se enfrentó aquí en Veracruz, como en todos los puertos del Golfo, la embestida de las tropas invasoras, pero no fue posible el que saliera victorioso nuestro pueblo. Fue una derrota. Nos arrebataron la mitad de nuestro territorio. Fue un gran zarpazo, un acto alevoso, prepotente. Pero en Veracruz hubo defensa. Y la cuarta vez que Veracruz fue invadido fue precisamente cuando en 1914, de nuevo, el gobierno estadounidense mandó a una flota para tomar el puerto y el pueblo de Veracruz, en general, hasta comerciantes extranjeros, españoles, y desde luego los marinos defendieron el puerto, el ejército y la marina defendieron Veracruz. Por eso conmemoramos este día en que se llevó a cabo ese desembarco y que perdieron la vida el oficial Azueta y el cadete Uribe y muchos más. En esos tiempos nuestro país estaba enfrentando una guerra interna, una guerra sangrienta. Eso fue la revolución, sobre todo a partir del cobarde asesinato de Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, y la usurpación de Victoriano Huerta. Esto llevó a que se llevaran a cabo enfrentamientos internos y esto también propició esa invasión de 1914. Es importante recordar aquí que esa intervención estuvo siempre promovida por la ambición de los extranjeros de nuestro petróleo, la gran ambición de siempre, el apoderarse de nuestros recursos naturales y en especial del petróleo. Siempre la amenaza de desembarco. Se llegó a plantear de que en el Golfo de México se iba a crear, auspiciado por el extranjero, una nueva república, un nuevo país, porque desde el porfiriato en el Golfo dominaban las compañías petroleras
extranjeras. Aquí recuerdo a quien al paso del tiempo fue el primer secretario de Marina, nombrado por el general Lázaro Cárdenas, a Heriberto Jara, veracruzano, extraordinario. Heriberto Jara fue maderista, revolucionario, constitucionalista, fue gobernador de este estado. Y cuando el general Cárdenas recupera el petróleo que estaba en manos de extranjeros, escribe en su diario diciendo: recuerdo cuando me visitaba al campamento, porque en ese entonces el general Cárdenas estaba encargado de la zona militar de Papantla, hablo de 1926, y lo visitaba el gobernador de Veracruz y platicaban y veían las injusticias que cometían las empresas extranjeras que dominaban en todo el Golfo de México. Tenían hasta guardias blancas. Cuando el general toma la decisión de expropiar el petróleo, recuerda eso en el 38. Y en 1940, cuando se constituye la Secretaría de Marina, el primer secretario de Marina es Heriberto Jara, un extraordinario revolucionario veracruzano. Honor para las Fuerzas Armadas de México. Ahora, en estos tiempos, no se percibe, afortunadamente, ninguna agresión de ningún país extranjero hacia nuestra patria. Por eso pensamos que las dos instituciones más acreditadas de México, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, nos deben ayudar, como ya lo están haciendo, para resolver el problema grave de la inseguridad y de la violencia. Nos importa la defensa de la soberanía nacional. Nos importa la seguridad nacional. Nos importa la seguridad interior. Pero lo que más nos urge es garantizar la seguridad pública en el país. Por eso es que se propuso una reforma a la Constitución para que tanto el Ejército como la Armada nos ayuden en este propósito. Y ha sido un hecho inédito
que se aprobó esa reforma constitucional, no solo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, sino en las 32 legislaturas de los estados, de manera unánime, para que con el apoyo, repito, de estas dos extraordinarias instituciones podamos conformar la Guardia Nacional y garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Quiero agradecer mucho a los dos secretarios, al secretario de Marina, al almirante José Rafael Ojeda Durán, que hoy es reconocido también por su antigüedad. Cuando me tocó decidir quién iba a ser el secretario de Marina, hice una investigación, revisé todos los expedientes y al igual que en el caso del general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa, todos los reportes, todos los informes que solicité tenían una palabra, un término: incorruptibles. Y esto lo he venido constatando y fue un acierto, porque el principal problema de México es la corrupción. De ahí se derivan otros problemas: la pobreza, la inseguridad y la violencia. Pero lo que más ha dañado a México ha sido la corrupción política. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, de la desigualdad social, de la inseguridad, de la violencia, de todos los males que nos aquejan. Por eso, con este apoyo de la autorización para crear la Guardia Nacional, vamos a avanzar, estoy seguro, y vamos a serenar al país. Duele mucho enterarse y tener noticias como estos asesinatos viles de Minatitlán. Todo este fruto podrido, todo esto que se heredó de la aplicación de una política económica antipopular y entreguista, donde lo único que les importaba era saquear, robar. El gobierno no estaba hecho para servir al pueblo, estaba convertido en un facilitador para la corrupción. Todavía tenemos que enfrentar esa inercia, esa mala herencia, ese fruto podrido, ese cochinero que nos dejaron. Pero vamos a limpiar al país. Se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad y va a haber justicia. Me canso ganso. Y estoy
optimista porque cuento con el apoyo de las Fuerzas Armadas y vamos a constituir la Guardia Nacional, dar el giro de las tareas de defensa a las tareas de seguridad pública, con formación, capacitación en el uso adecuado de la fuerza y sin violar los derechos humanos. Pero ahora vamos a poder contar, porque es legal, con 230,000 elementos del Ejército que no hacían funciones porque estaban impedidos legalmente de seguridad pública. Y vamos a contar con más de 60,000 elementos de la Secretaría de Marina y con la Policía Federal. Vamos a cubrir todo el territorio. Los ciudadanos van a estar protegidos. Además de esto, ya iniciaron los programas para que haya trabajo y haya bienestar, porque no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. La paz y la tranquilidad son fundamentalmente frutos de la justicia. Ya se está apoyando a los productores para crear empleos. Ya se está atendiendo a los jóvenes que van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Ya no van a ser presa fácil de las bandas de delincuentes. Ya no van a poder los de la delincuencia enganchar a los jóvenes, porque ahora todos los jóvenes de México van a tener garantizado el estudio y el trabajo. Este año ya tenemos un presupuesto solo para pagar a los jóvenes que se capaciten, que trabajen como aprendices, de 45,000 millones de pesos. Para todos los jóvenes. No va a quedar un joven sin oportunidad de estudio y sin oportunidad de trabajo. Esa estrategia nos va a dar resultado porque, repito, se abandonó a los jóvenes. Lo único que se hizo fue tacharlos, llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan, pero no se les dio la oportunidad para el estudio y para el trabajo. Ahora estamos pagando las consecuencias. La mayoría de los que pierden la vida son jóvenes. Las cárceles están llenas de jóvenes. Nunca más se les va a dar la espalda a los jóvenes. Y vamos a ir serenando a Veracruz y al país. Otra ventaja que tenemos, que es enorme, es que en Veracruz hay un gobernador honesto. Ya no es como antes, que el problema eran las autoridades, porque no había frontera, no se sabía dónde terminaba la delincuencia y dónde iniciaba o comenzaba la función de la autoridad. Se mezclaban
delincuencia y autoridad. Y eso lo puedo garantizar, ya no sucede en Veracruz. Cuitláhuac García es un gobernador inteligente, con convicciones y sobre todo honesto, un hombre bueno, no de malas entrañas. Y eso importa mucho para garantizar la paz y la tranquilidad a mis paisanos veracruzanos y en todo el país. Les deseo a los jóvenes cadetes que están ingresando a esta heroica Escuela Naval de Veracruz que se apliquen bien, que se esmeren en el estudio, en el buen comportamiento y que sigan siendo un orgullo para sus padres y hacia adelante un orgullo para la nación, que sean leales a la patria. La lealtad tiene que expresarse cuando se defienden causas justas. Es lealtad al pueblo, lealtad a las instituciones, lealtad a la patria. La lealtad a las personas a veces se convierte en servilismo, en abyección. Lo que importa es ser leal al pueblo y leal a la patria. Que viva la heroica Escuela Naval de Veracruz. Que viva la Secretaría de Marina. Que viva la Secretaría de la Defensa Nacional. Que viva el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Que viva el heroico pueblo de Veracruz. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Exhorto al cuerpo de cadetes por el ciudadano vicealmirante Héctor Capetillo López, director de la heroica Escuela Naval Militar. Se pide a todos los presentes ponerse de pie. ¡Heroica Escuela Naval Militar! Se invita a la amable concurrencia a entonar las gloriosas estrofas del himno nacional mexicano, acompañados por la banda sinfónica y coro de la Secretaría de Marina.
Con la gallardía, marcialidad y disciplina que caracterizan al personal de la Heroica Escuela Naval Militar, Heroico Colegio Militar y Colegio del Aire, desfilan ante los integrantes del Presidium el dispositivo de honores al mando del ciudadano capitán de navío Juan Carlos Cruz Ruiz, comandante del Cuerpo de Cadetes, para lo cual se pide a la amable concurrencia y a los integrantes del Presidium permanecer de pie.
La Secretaría de Marina Armada de México agradece su presencia en esta ceremonia conmemorativa del 105 aniversario de la Defensa Patriótica del Puerto de Veracruz, del 21 de abril de 1914, y jura de bandera de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar. Por su atención y amable asistencia, muchas gracias. Que tengan una excelente tarde.